Presentamos en La Voz del Derecho, Medicina Forense, con el doctor Gilberto Triana Molina. La justicia sería imposible sin el apoyo de la ciencia. Medicina Forense. Buenos días, amables oyentes, con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. La edición de don Luis Daza en el máster. Y hoy con un invitado muy especial, el gran maestro Jorge Eliezer Prieto Herrera. El maestro Jorge Eliezer Prieto Herrera es administrador de empresas, máster en docencia y autor de 15 libros en la actualidad. Así es, doctor. Y vamos a hablar de la última obra que escribió. Pero antes de eso, mi apreciado doctor, buenos días. Es un placer saludarlo. Hombre, gracias por la invitación, doctor Gilberto. Aquí estamos ya como segunda o tercera vez colaborando con su programa que tiene una gran audiencia. Bueno, les habla Gilberto Triana Molina y hoy vamos a tratar dos temas muy especiales. Uno, que tiene que ver con la función pública, que desafortunadamente tenía otros invitados, pero no llegaron. Pero sí, afortunadamente, el maestro Jorge Eliezer Prieto Herrera es un extraordinario escritor y un investigador único. Y con él le solicité el favor que nos hablara y lograra investigar sobre el famoso patrimonio autónomo. Porque resulta que el actual ejecutivo de nuestro gobierno se inventó un fenómeno que se llama sacan el presupuesto que les da la nación y lo mandan a un fondo privado, que ese fondo le llaman un fondo de patrimonio autónomo. Y con eso evaden la ley 80 del 93 y las leyes subsiguientes respecto. Y con eso, entonces ya deja de ser, tener el control de la Contraloría, de la Procuraduría, de la Veeduría del Pueblo y de todos los entes de control del Estado. Y entonces ya no se necesita hacer licitación, sino el individuo gasta a discreción como si fuera su dinero y sin ningún control del Estado. ¿Cómo le parece, mi apreciado doctor? No, pues es una vaina realmente, yo diría que hasta peligrosa para el manejo de los fondos de la misma administración pública, del Estado prácticamente, ¿no? Sí, del Estado, ¿no? Y es que precisamente hay un concepto del Departamento Administrativo de la Función Pública donde prácticamente aclara de que la misma ley, ¿sí? Ni siquiera, ellos hablan de la ley 489 de 1998, tiene claramente especificado lo que es entidad pública. Entonces ahí hay como una especie de ambigüedad que es precisamente lo que aprovechan, ¿cierto?, los grandes dirigentes y las personas que están interesadas en montar esos patrimonios autónomos. Ya más adelante vamos a ver lo que lo compone, la fiducia, el fiduciario, los bienes y toda una serie de cosas que aparecen en la misma ley, ¿no? Sí, ellos trasladan ese dinero, ese fondo, un fondo de patrimonio autónomo, y lo mandan a una fiducia, que es un contrato que se hace con el banco y es un contrato mercantil. Sí, mercantil, claro. Entonces, hacer un contrato mercantil ya no tiene esos controles que deben de tener absolutamente todos los fondos del Estado, como son Contraloría, Procuraduría, Fiscalía incluso también, cuando ya se raya en la parte penal. Y la Veeduría del Pueblo. Y en los diferentes municipios las personerías. Pero en esas condiciones ya desaparecen esas figuras y por lo tanto, por esa razón, es que no se ve la ejecución en la forma de vida. Y en esas condiciones, pues un país nunca va a poder salir adelante. ¿Usted qué concepto tiene, mi apreciado doctor?
Pues lo que pasa es que incluso, pues, si se toma la definición del diccionario de la Academia de la Lengua, dice que entidad, colectividad considerada como una unidad, especialmente cualquier corporación, compañía, institución, tomada como persona jurídica. Y muchas veces ese tipo de patrimonios, ¿sí?, a veces se los asignan a personas que no son realmente entidad jurídica, sino es como un híbrido entre privado y público, ¿sí? Por eso dice que así las cosas, la expresión entidad o entidad pública se utiliza en un sentido amplio y un sentido restringido. El sentido amplio se entiende por entidad cualquier estructura administrativa con o sin personalidad jurídica. Ponle en cuidado. Es decir, que puede o no puede tener cualquiera. O sea, puede ser una persona natural para poder utilizar el dinero como si fuera de bolsillo. De donde resulta ser una expresión sinónima de administración pública. Lo que pasa es que cuando uno dice entidad pública, automáticamente cree ¿sí?, que es a la administración pública y no necesariamente. Y en el sentido restringido, es una administración pública dotada de personería jurídica. Entonces mire ese enredo tan tenaz que hay, tan fuerte que aparece en este gran concepto que nos trata de aclarar precisamente la función pública en una solicitud, ¿sí?, que pidieron para que se pudiera como tener un concepto más cercano a lo que está pasando. O sea, un concepto claro, pero nunca fue concepto claro. Es decir, queda nuevamente la duda, ¿sí?, porque para algunos casos se hace de acuerdo con el análisis como sinónimo de cualquier estructura administrativa, ¿sí? Pero la conformidad en el previsto en el artículo 1226 del Código de Comercio, la fiducia mercantil es un negocio jurídico en virtud del cual una persona llamada fiduciante o fideicomitente transfiere uno o más bienes específicos, y ahí es donde aparece el patrimonio autónomo. Es decir, yo le transfiero a alguien, ¿sí?, llamado fiduciario, quien se obliga a administrarlo de la mejor manera posible, incluso a enanejarlos, que es lo más tenaz, para cumplir la finalidad determinada en el constituyente, ¿sí? Entonces, que esa persona, dependiendo del mandato que le dé, ¿cierto?, que le dé, ¿sí?, la persona que entrega los bienes lo cumple a cabalidad, pero no está sometida a ningún tipo de control. Y eso es lo que debe de solucionarse. Y precisamente yo quisiera que hiciéramos un programa de auditoría forense. E invitamos a Álvaro Fonseca, que es especializado en auditoría forense, y contaduría y economía, que es básico en estos aspectos, porque realmente hace falta eso en todos los ámbitos del Estado. Y lo que más me llama la atención es que no hay control político. ¿Tú lo has visto? No, el control político no hay, pues por todo lo que representa ser miembro de una corporación, bien sea Senado, Cámara. Y obviamente que más ahora en estas épocas tan fuertes, que ya es preelectoral, dicen que es el año entrante, no, ya estamos en campaña, pues los que están en campaña, ¿no?, para los diferentes organismos que componen la estructura del poder público en Colombia, ¿no? Entonces eso es gravísimo, porque en esas condiciones, por eso ningún ministerio realmente está cumpliendo con su labor. Porque, por ejemplo, han constituido, que tenga conocimiento, fondo de los ministerios, por ejemplo, del trabajo, ¿no? Y así sucesivamente cada uno de los ministerios tiene su fondo. Y en esas condiciones no hay control de ahí que se haya prestado para todos esos negocios sin la observación jurídica necesaria. Y por lo tanto, en esas condiciones, ningún proyecto se va a cumplir. Así es, sí. Ese conjunto de bienes transferidos a una fiduciaria es lo que se conforma o se denomina el patrimonio autónomo. Atención, dichos bienes salen real y jurídicamente del patrimonio del fideicomitente, es decir, el titular del dominio, y están afectos al cumplimiento de las finalidades señaladas en el acto constitutivo, es decir, para qué lo van a utilizar, cómo lo hace, es decir, es la plata de un ministerio o una entidad pública,
pero que la está manejando otra persona, ¿sí? Que realmente a lo mejor no tiene como toda la estructura porque la pueden pegar al mismo ministerio. Es un enredo tenaz, ¿no? Pero eso también pasa a nivel de hogares, ¿no? Entonces el padre, el dueño de los bienes, transfiere un fideicomiso a la madre y al hijo. Ahí la única ventaja es que él puede gozarlos, usufructarlos hasta cuando se muera, ¿no? Hay que tener cuidado, ¿no? Pronto se puede morir más rápido después de que firme el fideicomiso. Sí, pero entonces se debe tener un cuidado al máximo y el Estado. Estas cosas se deben de tratar en el menor tiempo posible. Hacer ese control político de Senado, de Cámara y hacer las reformas eminentemente necesarias para que no se preste a estos juegos sin control específico. Porque ¿qué sacamos con tener Contraloría, tener Procuraduría, Veeduría del Pueblo, Contaduría? Nosotros tenemos una Contaduría Nacional. Auditoría Nacional también tenemos, Auditoría General de la Nación también. Eso. ¿Y dónde están? Yo pregunto, esos entes, ¿cuál es su objetivo y dónde está la proyección y qué es lo que están haciendo? Porque no observo desde ningún punto de vista que se observe que realmente están produciendo, están haciendo algo por el país. Sí, eso es cierto. Yo creo que se podría acabar simplemente que cada ministerio, cada entidad, cada sociedad de economía mixta, cada establecimiento público, instituto descentralizado, hombre, pues realice y ejecute los bienes que le han asignado a través del presupuesto general de la nación, ¿no? No se necesita un intermediario, ¿sí? para que realmente cumpla, ¿sí? A la larga, para mí es como una especie de subcontratación. Yo tengo la plata, los bienes, y no los ejecuto, sino que los doy para que otro los ejecute. ¿Sí? Y por eso es que hay algunos ministerios que su nivel de ejecución es mínimo, pero mínimo, ¿sí? Y nosotros nos seguimos quedando, lo peor de todo, que se está pidiendo más dinero, o sea, más impuestos para todos los colombianos. Ya están preparando, bien sea para el segundo semestre, una nueva reforma tributaria, en visto de que la anterior, la famosa línea de financiamiento, la teoría que quería pasar, pero obviamente siempre no se volverán, como llaman, temporales, sino quedan como todos los impuestos, quedan totales, casi que de por vida. Miremos el 4% de las cuentas. Y eso siempre lo hacen disque temporal, ¿no? No, pero dicen que no hay nada más fijo sí, que un impuesto temporal, ¿no? Ese es el chiste que dicen por ahí en los corrillos jurídicos. No, y eso es cierto. Entonces, en esas condiciones, ¿cómo un gobierno, y en este caso el Ejecutivo actual, va a rendirle cuentas al pueblo colombiano? ¿Cómo? No veo la razón, no veo cómo lo puede hacer. Y más cuando son pocos, digamos, los representantes de los senadores que realmente piden ese tipo de informe, ¿no? ¿Sí? Que es lo más obvio, ¿no? Si usted es gerente de algo, lo más obvio es que presente mínimo, anualmente un informe de su gestión, con todos los indicadores que ya aparecen en Planeación Nacional, ¿sí? Con todo lo que aparece en los diferentes ministerios que tienen todo su plan, ¿sí? Tienen incluso su MESI, ¿sí? El método efectivo de control interno, pero lo que pasa es que no se cumple, ¿no? Y los estados financieros, pero yo no he visto estados financieros de la nación. No, jamás he observado la Contaduría Nacional que dé un informe. Y los entes de control, los que acabamos de mencionar, tampoco. Y el control político, menos. Brillan por su ausencia. Entonces, en esas condiciones, la verdad es que, por ejemplo, el caso del Catatumbo, Chocó, Nariño,
el Bajo Cauca, que el Bajo Cauca agarra parte del Chocó, parte de Antioquia, el Magdalena Medio. Eso está en una situación caótica en la actualidad, me parece, doctor. Sí, claro, los problemas que hay fuertes, sí, no solamente de orden público, sino también la falta de la llegada de la misma asistencia del Estado, o ha llegado, pero pues, obviamente no surte los efectos por todo lo que se conoce que es más fuerte que cualquier tipo de incidencia como es la misma corrupción, ¿no? Sí. Ya bien difícil de hacerlo si todos los días aparece una nueva en los medios, ¿no? Sí, entonces, y se habla únicamente de persecución política y eso no es así. Porque resulta que desafortunadamente ni siquiera existe control político. Y si no existe control político, ¿cómo hablan de persecución política? Si ni siquiera hay control político. O hay algunos instrumentos que aparecen pero que nunca hacen el papel, ¿no? La famosa comisión de acusaciones, No, absoluciones. Sí, de absoluciones. Sí, se le cambia el término. Aquí es bueno de pronto decirle a la amable audiencia que al momento de establecerse un contrato de fiducia, estoy hablando mercantil, ¿sí? Que es la que ellos tratan como de asimilar, se evidencian 3 tipos de patrimonios. El propio personal del fiduciante, es decir, el cliente en el contrato, quien entrega parte de su patrimonio en administración delegada. Está el patrimonio de la empresa fiduciaria, ¿sí? Que es prácticamente como el vendedor, ¿sí? De la empresa administradora. Y el patrimonio autónomo, que es lo que nos convoca, que es la parte del patrimonio del fiduciante que fue entregado a la empresa fiduciaria para que sea administrado, sea ejecutado. Entonces mire qué revuelto que hay tan tremendo cuando yo lo puedo hacer, ¿sí? Cuando yo lo puedo hacer, ¿no? ¿Sí? Es decir, está bien que se dé de pronto a nivel de matrimonios, de otro tipo de relaciones, ¿sí? O otro tipo de sociedades que existan, porque se supone que de pronto la persona, ya uno no está en la capacidad de administrar esos bienes y se puede correr el riesgo, ¿sí? De que se pierdan, bien sea por un problema de interpretación o un problema de engaño en la venta y en la compra, ¿no? Pero si el Estado toda la vida permanece, ¿sí? Los hombres pasan, las instituciones quedan, dijo por ahí algún famoso filósofo de la época. Además, la estructura orgánica de un organismo o entidad administrativa comprende la determinación de los siguientes aspectos, que es lo que ya más compete a lo que nosotros manejamos de la administración. La denominación, el nombre, la naturaleza jurídica y el consiguiente régimen jurídico. No sé si esos fondos de patrimonio autónomo los tenga. La sede, lo más fácil. La integración de su patrimonio, cómo está compuesto. El señalamiento de los órganos superiores de dirección, administración y la forma de integración y de designación de sus titulares. ¿Sí? Si lo hace un consejo directivo, si lo hace una junta, una asamblea, no sé. Y sexto, el ministerio, departamento administrativo al cual quedarán adscritos o vinculados. ¿Sí? Entonces, por eso aparecen esos famosos fondos, siempre adscritos a un ministerio y prácticamente trata como de cumplir las funciones del ministerio. Pero es más burocracia, más personal, en vez de manejar el concepto de proyectos, sí, de organización matricial, que no es que no se pueda salir un gran proyecto y yo vinculo a los profesionales fuertes de la salud, de educación, de transporte, dependiendo de la intencionalidad del proyecto, ¿no? ¿Sí? Dependiendo. Por esa razón es que, por ejemplo, el Ministerio de Salud está en un estado deplorable. Este es el momento que tenemos hospitales que llevan 6 meses que no se les paga un peso al personal de salud. Imagínense, yo no sé cómo puede trabajar ese personal médico, paramédico. Y es aún más, es que eso se refleja precisamente en el usuario, ¿no? Porque tengo conocimiento de algunas personas que están todavía llevando 3, 4, 5 meses buscando un losartán, ¿sí? Incluso buscando una aspirina, ¿sí? que supuestamente es la más barata. Y en cambio sí se están incrementando los copagos. Los copagos, ¿no? Es decir, eso arrancó en 3, 4, 5 mil. Claro, todo el mundo dice que depende del estrato. Como usted quedó con una buena pensión, no. Queda con una buena o regular o mala pensión, ¿sí? De todas maneras, sí, el copago le va subiendo. Pero es decir, a mí me descuentan mensualmente, pero para que me den un losartán, una tansulosina, una aspirina, ¿sí? Una vaina digestiva, tengo que ir a pagar, con la gran sorpresa que usted a veces va a la droguería del barrio o a las droguerías de grandes cadenas de descuento y es más barata
comprar las 2, 3 medicinas que pagar el copago. Bueno, pero hay otra cosa, ya que habla de la pensión. El sueldo le subieron más o menos el 9.5, el 10%, el sueldo mínimo. Pero la pensión no le subieron sino el PIT. O sea, lo que fue la devaluación normal de la moneda. Sí, siempre. Ese es un problema que, o sea que la adquisición... tenemos los pensionados, porque nunca va acorde, ¿sí?, el incremento de la pensión con la inflación y el costo en sí. ¿Sí? Es que solamente tenemos como referencia la inflación, pero de todas maneras eso sigue siendo un sofisma, distracción. Porque la inflación, ¿sí?, según los estudios que se realizan, se hace al revés. ¿Sí? No es que hacen el estudio, en el DANE, en los diferentes organismos que hacen eso, para que dé 5, sino es que es 3 y devuélvanse. Es decir, es la estadística inversa. Y eso es grave porque resulta que la pensión es el dinero que le han descontado durante toda la vida laboral al individuo que se supone que lo ha estado administrando el Estado o la entidad que escogió este individuo, y ese dinero que lleva años, estamos hablando de 20, 30 años, 25 años, ahí tiene que haber estado ganando dividendos y estar disponible. Por lo tanto, no entiendo por qué se habla que el Estado no tiene con qué pagar las pensiones. No, lo que pasa es que se ha gastado la plata de las pensiones en otro tipo de actividades. Que eso debería ser sagrado. Totalmente sagrado. Es un dinero claro, que ha venido, que no es del Estado. Es un dinero de cada uno de los individuos, de los pensionados. Ahí está pendiente, ¿no? Creo que la Corte Suprema debe pronunciarse en estos días con el magistrado Ibáñez, ¿sí?, si es constitucional o es anticonstitucional. Eso está ya listo por salir. Parece ser que hay tendencia a que la hunda, que la elimina. ¿Sí? Bueno, mi apreciado doctor, vamos a hablar ahora sobre su más reciente obra, porque esa obra es el marketing personal. Hábleme de marketing personal. ¿Qué es el marketing personal, mi apreciado doctor? Resumiendo, el marketing personal es toda la estructura teórica, práctica del marketing tradicional aplicado a las personas. Por eso el título del libro es Marketing Personal, aprenda a vender su propia marca. Porque generalmente todas las empresas incluso hacen investigación de mercados y venden son productos o servicios. Y resulta que el desarrollo rápido de la tecnología, las comunicaciones, etcétera, etcétera, hace que nosotros también tengamos que comenzar, ¿sí?, a pensar que además de personas también tenemos que tener una marca, ¿sí?, especial, ¿no? Por eso entonces cuando nombran un jugador de fútbol A, B o C, vale más que de pronto aquel, atención lo que voy a decir, que no tiene marca, que juega más, pero no ha tenido sus representantes. Ahora le dicen manager, ¿sí?, es decir, aquellas personas que lo van a vender en el mercado. Por tomar solamente un ejemplo en el caso del fútbol. Y hay mucho otro tipo de cosas, ¿no? Uno a veces ve disque actores de cine, actores de no sé qué vaina, y yo que voy a teatro, voy al teatro a veces popular, hay una gente que sabe más de teatro y es más artista que los que son llamados genios del teatro. Que incluso, sí, ocurre peor en la televisión, ¿sí? Sí, el teatro por lo menos exige que se corra el telón y usted arranque, si se confunda, arranque, improvise, y me parece más fuerte ese tipo de actuación. En la televisión hay veces que tienen que grabar 10, 15 veces un solo set, porque el personaje actor de moda mundial se equivoca, ¿sí? Porque ahí es un libreto, ¿sí?, mientras en el teatro hay un guión, ¿sí? Por eso en la vida debemos de tener un guión, no tanto un libreto, porque si no acaba el libreto se acaba la vida. Entonces, el libro del marketing personal, dice el marketing tradicional y el marketing personal, hace un recuento de la evolución del marketing, de los conceptos, el marketing mix, los mandamientos del marketing, la estrategia de marketing. Y siempre los libros míos tienen unas lecturas para reflexionar y unos ejercicios de mejoramiento. ¿Sí? Porque se está imponiendo, ¿no? Sobre todo por lo que ya llegó, que es la famosa educación virtual, o llámenlo a distancia, o bueno, como lo llaman ahora, teleconferencias, teleeducación. El segundo capítulo ya es el marketing personal. Entonces yo ubico al lector en la historia del marketing,
los conceptos de marketing personal, que hay montones de conceptos, los valores del marketing personal, las dimensiones y los beneficios del marketing personal. Y más ahora en las redes, mi estimado doctor Gilberto, más ahora en las redes, ¿sí?, que los chicos se han vuelto unos expertos en eso. Precisamente estaba el lunes en una conferencia en una universidad por acá cerca y se estaba hablando de la invasión prácticamente de la inteligencia artificial en todo lo que tiene que ver con la educación, ¿no? Entonces, por eso ya muchos chicos no les gusta estudiar y las carreras tendrán, atención, sentencia del profesor Jorge Eliezer Prieto, las carreras tendrán que achicarse a máximo 6 semestres, donde ya el chico tiene que enseñarles prácticamente lo que él va a necesitar en su disciplina, ¿sí? En su disciplina, ¿no? Eso no es nuevo, ni eso me lo estoy inventando. Y la ética, porque realmente la ética, eso es lo que desafortunadamente nunca brilla, desaparece. No se ve por ningún lado, mi apreciado maestro. Claro. Una vez entonces en una conferencia yo dije que la cátedra como tal de ética personal debería desaparecer. Y claro, pues brincaron todos los colegas de humanidades, etc. Y le dije, no, es que la ética tiene que ser transversal. ¿Sí? Un profesor que vaya a hablar de responsabilidad, de cumplimiento y tiene cita con sus alumnos, ¿sí?, a las 10 de la mañana para la clase y llega a las 10:30, 11, ¿qué autoridad moral? Atención, moral. No la legal, que es la que le da el cargo por ser doctor, ser profesor de tiempo completo. No. Moral para hablar de cumplimiento si él llegó media hora después. ¿Sí? ¿Sí? O va a hablar, ¿sí?, de la ética y tiene problemas de corrupción. ¿Sí? Por nepotismo, por una cosa, ¿sí?, o tiene problemas de acoso sexual o acoso laboral. Entonces, en la ética le enseñan los principios de la ética, que qué son, qué etos, qué moral, qué opinión, ¿sí? ¿Pero qué? Y eso no solamente acá, ¿no? Con los grandes famosos de la Enro, ¿sí?, en ese atraco que hicieron por allá, y todos eran egresados de Harvard, ¿sí?, eran egresados de Lovaina, eran egresados de Massachusetts, ¿no? Es decir, donde se cree que allá no solamente dan la ética, sino que la cumplen. Bien importante eso. ¿Sí? Los muchachos entonces tratan ahorita de coger las cosas más puntuales. Y con los ejemplos que ven, ¿sí?, con ejemplos que ven, que cualquier muchacho que sale y tiene un contenido, ¿sí?, sobre todo un contenido A, B o C, ¿sí?, que si lo vamos a revisar, los que tienen 40, 30, 20 millones, 1 millón, ¿sí?, de seguidores, ¿qué esencia tienen? Nada. ¿Sí? Entonces suben aquí comiendo con mi gato, suben aquí pasando un puente, por Dios, ¿sí? Y suba usted una conferencia suya o suba yo una conferencia mía y entran a verla 4 personas, ¿sí? La mujer de uno, los 2 hijos y después el doctor Gilberto cuando yo lo llamo y usted, Jorge Prieto, sí, cuando usted me llama a ver su conferencia, ¿o no es así? Sí, eso es Cualquier cierto. pendejada que sacan alguna y en temas se pinten, en temas cosas, entonces, sí, eso es lo que yo llamo, sí, la desconfiguración de la tecnología. Claro, hay colegas y nosotros tenemos en la red algunas cosas, sí, pero son más, sí, tienen más contenido, sí, sí, pero tienen menos, ¿cómo se llama? Like, pim, puntum, comentarios, sí, y día a día, sí, recuerdo que en alguna época estaba el Facebook, ¿no? ¿Sí recuerdan? Sí, correcto. Sí, ese ya tiende a desaparecer, porque ahora ya la gente es TikTok, Instagram y otro nuevo que yo ni siquiera sé. En una conferencia me preguntaron, profesor Prieto, ¿y usted tiene Instagram? Le dije, no, yo tengo Instagram. pero lo que pasa es que eso ocurre en una forma continua y eso es debido a que nuestra juventud realmente no lee. No, eso es un problema, ¿no? No lee. Y al no leer... No, pues un profesor que yo tuve, el profesor Aníbal Álvarez, decía, quien lee se comunica, ¿sí? Y quien se comunica tiene más alta probabilidad de triunfar, ¿sí? Así de sencillo, ¿no? Profesor muy bueno en la Universidad Externada de Colombia, profesor excelente, Aníbal Álvarez, ¿sí?, que nos dio sociología a la comunicación y nos dejó precisamente como esa semilla lo que estamos haciendo ahora. Volviendo al libro, la parte 2, el plan de marketing tiene un capítulo que dice propósitos. ¿Sí? Sí. ¿Para dónde voy? Párele bien bolas. ¿Para dónde voy? ¿Sí? Entonces uno cree que es solamente la empresa que se hace el análisis situacional, con el DOFA, el PESTEL, un poco de cosas, ¿sí? La materia del Grupo Consultor de Boston, bueno, toda una serie de técnicas que ya existen, además ya están todas en software,
¿sí? Yo recuerdo que antes teníamos que hacerlas todas a mano, doctor. En la época que estudiamos nosotros, a mano. Todo era Ahora únicamente al computador se alimenta, ¿sí? O al computador se le dan los datos en cuestión de 1, 2, 3. Póngale 5 minutos que sea un computador muy lento. Ya tiene usted la gráfica, ¿sí? Y tiene los datos. Pero tenemos la gran ventaja, ¿sí? Que no tiene la interpretación, que es lo que hace el ser humano, ¿sí? En Montería, en una conferencia de inteligencia artificial, decían, no, puede aparecer lo que usted quiera alguna vez así. ¿Cómo será que les tocó sacarla ya premium y sacarlo clásica? Es decir, ya la, ¿cómo se llama? GPT, ¿cierto? Ya es sencilla, no porque además esa no traía derechos de autor, que es lo que nosotros tenemos allá en nuestro CEDER. Y hay una cosa muy importante, ¿no? Importante, sí. Entonces, que desafortunadamente ni siquiera se debería llamar inteligencia artificial. No. Porque eso no es inteligencia. No, nada. ¿Sí? Y esa, la general, la genérica, como dirán ustedes los médicos, ¿sí? Porque es la genérica, esa no cita nada. Ahora ya entendieron, sí. Como ya va a ser, entonces ya la volvieron específica por disciplinas y ya hay que pagar como una membresía, donde ya le dicen, vea, esa parte que nosotros le mandamos fue copiada de fulano de tal. Por lo menos para que el que esté investigando vaya al verdadero libro y lo entienda, lo comprenda, haga un astra y le dé, sí, el valor al que lo hizo, no de primera mano, ¿no? ¿Sí? No de primera mano, no. Que se tomó el trabajo de hace 25 años, en el caso mío, hablo de Alberto Chevenato, de compilar todo lo de Francia, Alemania, Italia, Portugal, que fue donde tuvo mi maestro y Alberto Chevenato, un brasilero. Entonces la hizo y le colocó su estilo, ¿sí? Los dos que estamos en área editorial, ¿sí? Con CEDER y con ECO y otras ediciones de la U, bueno, aquí nos daría la madrugada nombrando las editoriales que nos han publicado. Entonces, sí, simple y llanamente, sí, darle como ese crédito, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? No, sí, porque el autor hay que citarlo. Claro. No, claro. Y es que yo no sé por qué los chicos no lo hacen cuando no es una vaina del otro mundo, ¿sí? Pero es que también lo que ocurre es que la inteligencia artificial ahora sí lo está haciendo ya pagando, ¿sí? Daba quien lo decía. Anteriormente era un reguero de cosas que trata y por eso a veces uno recibía trabajo en la universidad que tenía todo igual. A veces hasta decían, como lo decimos en el capítulo 4, y resulta que el documento que le entregó eran 3 hojas. Entonces, ¿cómo va a tener un capítulo 4? Ahí usted simplemente se da cuenta que era, ¿sí?, una violación de derechos de autor, ¿no? Porque también a veces nosotros nos confundimos y decimos plagio. ¿Sí? Plagio no, es violación de derechos de autor patrimoniales y morales. En propósitos, en el libro yo les aclaro, les explico la visión personal, la misión personal, el plan de acción que es tan importante, mi estimado doctor Gilberto, el plan de acción, saber para dónde voy, con qué elementos tengo, las metas personales, ¿sí? Metas personales, que eso es importantísimo, ¿no? Y luego viene así como una dofa, ¿sí? Es decir, qué tengo yo, en qué soy, para que se paren las fortalezas y no mire tanto las debilidades. Y empiece a hacer el análisis de la parte débil. Claro. Para poder así lograrla superar. Porque desafortunadamente el problema es que la mayoría de veces las partes débiles son las que no analizamos. Sí, claro. Eso es cierto. Y esas son las que deben de superarse a como dé lugar. Toda la parte débil, el individuo tiene que superarla a toda costa. Ya sea a nivel físico, ya sea a nivel psíquico, ya sea a nivel profesional. Cualquier área donde haya una debilidad, eso hay que superarlo. Importante, ¿sí? En esa parte del producto que dice quién soy, que es bien interesante, ¿no? Dice los aspectos físicos, es decir, todos tenemos montones de cosas físicas. Lo que pasa es que todos no nos podemos parecer a todos, que es la gran diferencia, ¿no? Por eso entonces aprovechan, ¿sí? Algunos aprovechan para hacer esa división tan fuerte de clases, porque usted vive al sur y yo vivo al norte. Entonces los del sur se manejan así y los del norte así, no. ¿Sí? A mí, una conferencia también me pasó lo mismo. Entonces usted considera, profesor, que ¿quién es más importante? El que vive en el sur o en el norte. Para mí de pronto el que vive en el sur, ¿sí? Porque es un chico que tiene que levantarse a las 3 de la mañana como hermano mayor, ¿sí? Ayudar con la mami a hacerle el desayuno al otro chico, llevarlo al colegio y salir él a trabajar y por la tarde tratar de estudiar algo. Yo creo que ese es un líder más berraco. Excelente, sí. Lógico, porque claro, a ese le cuesta hacerlo. Hacerlo, sí. Al otro no le cuesta nada. Viene algo importante que es la hoja de vida exitosa, ¿no? ¿Sí?
Eso es bien interesante. Muchos chicos, sí, cuando yo daba en esa época asesoría, sí, profesional a los muchachos, allá en extensión y en diferentes secciones que tenían las universidades, proyecto de vida, ¿sí? No sabían cuáles eran sus fortalezas, ¿sí? Entonces colocaban cosas, ¿sí? Porque habían copiado o habían visto de otra persona. No, son las que tenga uno. Y algo que yo incluyo aquí, doctor, que en eso usted también es igual que yo, el buen humor, ¿sí? En la presentación del libro, hace 2 años, en la Feria del Libro, ¿sí? Me decían, ¿por qué el buen humor? Le digo, mano, porque es la base. ¿Sí? El buen humor sí, sí ayuda, sí, a combatir, usted que es médico, sabe, toda una serie de hormonas que no nos dejan ser, sí, feliz o por lo menos tratar de llegar a la felicidad. Nuevamente tiene Desarrolla la dopamina, la dopamina, sí. que es una hormona que segrega el cerebro para poder así tener tranquilidad y serenidad. Paz, serenidad, ¿no? Causa que alguien decía, mi mamá decía, que paz descanse, decía, la mejor serenidad la tiene, sí, una mente tranquila, una conciencia limpia. Si usted nada debe, nada teme. ¿Qué frase, no? Tengo en mora ese libro de sacarla, ¿sí? ¿Sí? Los refranes de la abuela. ¿Sí? Ahora hago un anticipo, estoy construyendo mitos y leyendas del Tolima. Eso venimos en otra ocasión. El precio, ¿cuánto valgo? ¿Cuánto valgo? ¿Sí? Y la gente generalmente, claro, algunos me dicen, claro, por la situación económica, que no sé qué, no, es que un momentico, ¿cuánto valgo? Porque la gente siempre dice, bueno, ¿y cuánto quiere ganar? Y dice, más que sea el mínimo. Y por eso es que vemos nosotros también cualquier cantidad de profesionales muy buenos, ¿cierto?, tratando de ganarse el mínimo. Claro, dicen que por la situación económica, el problema tan fuerte que estamos viviendo en este momento en el país es cierto, pero usted debe tener por lo menos una conciencia de cuánto puede hacer. Tener un presupuesto personal, que eso le permite no andar en un déficit constante, que a veces nosotros gastamos más de lo que ganamos, de los ingresos. Eso ha pasado en toda parte. Eso es cierto, y esa es la causa de la situación y los problemas en las uniones, en los hogares. Y ahora viene algo que sí les gustó mucho a los chicos cuando hice esta conferencia en un colegio, que hablo yo de la plaza. Entonces estamos tomando los mismos términos del marketing tradicional. ¿Dónde estoy? Hablamos del entorno personal y profesional, con quién estoy rodeado, a qué grupo pertenezco, a qué asociaciones, ¿sí? Vienen también los contactos personales, que es bien interesante. Los contactos personales, ese núcleo más cercano a usted, ¿sí? No los comerciales, ¿sí?, ni los profesionales, sino porque ese sí que le dan la fortaleza en sus momentos de crisis. Los canales de venta, ¿sí? Hay algunos que son muy fuertes, yo soy muy fuerte en la presencialidad, hay otros que son fuertes en la virtualidad y hay otros que son fuertes, sí, en el networking, que resume todo lo que se llama redes, todo, ¿sí? Todo lo que se llama redes, que es lo que ahora se está moviendo fuertemente, ¿sí? Se mueve fuertemente, ¿no? Y a nosotros, en el caso mío, una editorial española, ¿sí?, está pidiéndome que me meta todo eso, ¿sí? Ahí voy despacio, ¿sí? Yo utilicé toda la vida el que usted conoce, mi Gmail, y el celular apenas, si me llama y me dice, ¿usted tiene el teléfono de nuestro amigo Julio? Digo, sí, doctor, deme 5 minutos. Yo cuelgo, miro el teléfono, lo anoto en el papel y se lo escribo o se lo leo. Ahora es una vaina tremenda, ahora todo es por contactos, por anexos, por una serie de cosas. Yo tengo la experiencia mía con el chico mío que es youtuber, Jorge Esteban es youtuber, ¿sí? Entonces le digo, bueno, hágame este mensaje para el doctor Gilberto así, listo, ella me conoce, trata, y al rato le digo, ¿qué hubo, mijo? Ya le envió al doctor Gilberto, ¿sí?, el documento, como el que le envié ayer, digo, ¿cómo así, papá? Sí, claro, es que veo que no, cuando usted me estaba diciendo, yo lo estaba enviando. Tremendo, ¿sí? En cambio, yo para hacer eso me demoro fácilmente 2 o 3 días con los dedos grandes, como estilo payaso de circo, con todo lo que me gusta a mí el circo, simplemente, sí, tenando, ¿sí? Viene también interesante, que no lo dan en las universidades, doctor, ¿sí?, que es como las técnicas que nosotros estamos haciendo acá de comunicación. Yo he visto en algunas entrevistas, en algunas conferencias, varias que me llaman de varias partes, donde hay gente muy buena y se le acerca a uno y le dice, mi estimado doctor, profesor Jorge Eliezer, autor, ¿sí?, ¿cómo hago yo para hacer lo que usted hace? Entonces yo llego y le digo, ¿cómo así? ¿Sí? ¿Hace de qué? ¿Sí? Andar, viajar, escribir, tomar traguito, ¿cierto? Comer bien. No, hablar así como usted habla en público. Le dije, no, hermano, ahí sí, yo le puedo recomendar algunos tips, pero eso es la práctica, ¿sí? La práctica, ¿sí?
Y eso sí, falta mucho en las universidades, doctor. No Ahora, sé si usted también lo ha propuesto. No, ya hay algunas conferencias sobre cómo hablar en público. Sí, porque claro. hay técnicas específicas. Pero es que que son importantes aplicarlas y que eso le da al individuo una seguridad absoluta. Tremenda. Pero realmente sí, la práctica es la que hace el maestro. Sí, claro. Sí. Y entonces me dicen que, hermano, practique. Pero ¿cómo hago? Practique en su casa, frente a un espejo. ¿Sí? Salga a sus familiares y dice que va a hacer algún tema de 2-3 minutos y hable. Y luego, sí, como usted dice, bases, aquí en el libro de marketing hay algunas técnicas, yo llamamos tips más que unas recomendaciones, ¿sí? Para que la gente diga, bueno, ¿cómo lo estoy haciendo? ¿Cómo de tal manera? ¿Sí? En cuanto a la vocalización, en cuanto al manejo auditorio, la distancia. Hace años que hizo un curso de eso. Dicté técnicas de oratoria, pero hace muchos años. No. Y después ya entonces, cuando ya usted se coge confianza, ¿sí? No es que no le dé miedo, yo siempre digo los 30 segundos. Con todas las conferencias que nosotros hemos dictado, etcétera, ¿sí? Y siempre uno debe tener el miedo de los 30 segundos. Porque si no, entonces se cree super Dios y también es peligroso. Pero para perder ese miedo de los 30 segundos, por ejemplo, a mí me dicen, profesor, tiene que dictar una conferencia ahora, voy para Montería a una conferencia, entonces yo llego y digo, deme un día antes y deme un día después. ¿Sí? ¿Y por qué, profesor? Porque es que al día antes yo voy y miro el escenario. Cómo está la luz, cómo están los micrófonos, cómo está el sistema de video in, cómo estaban las redes, porque hay muchas cosas que hay que traerlas, sí, que están en las redes, sí, como un ejemplo dentro de la conferencia. Sí, y ya usted va a dormir tranquilo y al otro día estará, porque ya se siente usted como si estuviera en casa. Porque lo más tremendo es usted llegar, pasa mucho, y por eso el fracaso de algunos, que usted tiene su conferencia en Cali, ¿sí? Sabiendo que hay 25 o 40 minutos del vuelo a las 9 y usted se va en el vuelo a las 8:15, no sirve. Para mí que debería estar la noche anterior en Cali. Entonces, dando un ejemplo apenas, ¿sí? Para dormir tranquilo, estar Y eso que pues ya la mayoría de casos que lo llevan a uno, el sitio de la conferencia es dentro del mismo hotel, ¿sí? En el auditorio del hotel, ya uno no hace sino bajar de la habitación y listo. Y finalmente, en el mismo libro tengo la promoción y posicionamiento. Y ahí sí hablamos de la marca personal, ¿sí? Que es la que lo distingue a usted. Lo distingue a usted, ¿cierto? Por eso entonces, sí, es muy asimilado, ¿sí? al de los productos o servicios, porque es lo que lo distingue, ¿sí? Entonces, aguas embotelladas hay muchas. Pero usted, ¿por qué pide, cierto, una marca? Porque está posicionada. Cervezas hay muchas, pero usted pide la que le gusta. Restaurantes hay montones, y más ahora con los TikTok, ¿sí? Y con el peligro, doctor, que si nosotros estamos hablando aquí de esto a la salida, ya nos está llegando al celular mensajes de, hablaron de comida, te recomendamos tal restaurante. Increíble, ¿no? Como si nos estuvieran, ¿sí? Hackeando, nos estuvieran haciendo una interferencia, bueno, nos estuvieran mirando lo que estamos hablando y conversando. ¿Sí? Esa parte es bien importante, la marca, que es lo que lo distingue, ¿no? Entonces, por eso cuando dice, queremos conferencias de derecho, queremos conferencias de medicina, tenemos conferencias, ya como que la gente tiene, las universidades y las empresas tienen como un grupo de 5 o 10 personas y lo llaman por marca, que la da que toda su experiencia, lo que usted ha hecho, ¿sí? Es bien importante. Yo le digo a los chicos en las conferencias o cuando estaba de manera más activa en las universidades, les decía, lean y hagan una cosa, palabra que no entiendan, tenga a la mano el segundo libro que uno debe tener en su vida. El primero es la Biblia. A los que les guste o no, el primer libro es la Biblia. Le habla de administración, le habla de salud, de economía, lo que usted quiera. Y el segundo es el diccionario, porque los chicos también tienen el problema de que leen, pasan por encima de una palabra y no saben qué es. Entonces pierden el contexto. Sí, eso es bien importante, pierde el contexto. Y a su vez, el ejecutivo que trate de cumplir las reglas y no haga estas trampitas de las cuales hablamos hoy. Al comienzo. Porque eso es grave. Y ojalá Cámara y Senado realice el control político que es para lo cual la gente los eligió. Los votantes los eligieron. Eso es indispensable. Mi apreciado doctor, lo invito a otra conferencia y ojalá nos acompañe un experto en auditoría forense para poder... Vamos a ubicarlo, ahí hay varios, vamos a ubicarlo. No vemos nombres ahora porque de pronto no pueden venir, pero yo tengo algunos buenos. Vamos a hacer eso. Y
a hacer un programa profundo al respecto. Con la dirección del doctor José Gregorio Hernández Galindo y la edición de don Luis Daza, y hoy con la compañía del maestro Jorge Eliezer Prieto Herrera, muy gentil, mi apreciado maestro, por habernos acompañado el día de hoy. No, al contrario, muchas gracias por tenernos en cuenta para tratar este tipo de temas tan interesantes para la humanidad. Muy gentil. Les habló Gilberto Triana Molina y les invito para que sigan en nuestra programación. Muchos éxitos y feliz día. Hemos presentado en La Voz del Derecho Medicina Forense con el doctor Gilberto Triana Molina. La justicia sería imposible sin el apoyo de la ciencia. Medicina Forense.